Muy buenas tardes. La Benemérita Biblioteca Nacional y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica le dan la más cordial bienvenida a la conferencia Día Internacional del Trabajo por el historiador Vladimir de la Cruz. Esta actividad es la tercera del ciclo Recuperando Nuestro Pasado. Agradecemos a don Vladimir por la conferencia y a la máster Carolina Mora, gestora de este ciclo. También agradezco a Carolina Ceciliano de la Biblioteca Nacional que nos está apoyando con la transmisión de la actividad. Un especial agradecimiento a quienes nos acompañan en línea y a quienes posteriormente vean el video de la conferencia que va a permanecer en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica. También estos videos se editan y formarán parte de las colecciones audiovisuales de la Biblioteca Nacional. A continuación, le doy la palabra a la máster Carolina Mora. Muchas gracias. Disculpas, estaba en silencio. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra presentación del ciclo Recuperando Nuestro Pasado. Nuestro agradecimiento a la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y a la Benemérita Biblioteca Nacional, nuestra anfitriona, por el apoyo en este ciclo. El historiador Vladimir de la Cruz, catedrático universitario, escritor y comentarista político, hoy nos ilustrará acerca del Día Internacional del Trabajo. Los infames hechos que preceden la conmemoración hacen de este día un día para reflexionar sobre el largo camino para alcanzar algunos de los logros de los trabajadores en la mejora de sus condiciones y sobre todo de los peligros que actualmente enfrentan las reivindicaciones laborales que han costado tantas luchas y sangre. Muchas gracias, Vladimir, tiene la palabra. Muy buenas tardes a usted, Carolina, a nuestra querida directora de nuestra benemérita institución, la Biblioteca Nacional, a Carolina Ceciliano, funcionaria muy importante que nos está permitiendo tener este programa en vivo. En una conferencia anterior traté el 1 de mayo como una de las fechas más importantes de nuestro país. No solo por este día que hoy vamos a comentar, el Día Internacional del Trabajo, sino también porque este día en Costa Rica está relacionado con la rendición de William Walker, a lo que no me voy a referir hoy, porque ya lo hice, que es el que origina para nuestro país la condición de día feriado nacional. Hoy trataré el tema específico del 1 de mayo, del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo de los Trabajadores, porque es una fecha que también se impuso históricamente desde hace más de 100 años en la mayoría de los países y después se impuso por parte de las Naciones Unidas como parte de sus efemérides internacionales cuando las Naciones Unidas lo aprobó también en sus celebraciones anuales. Y entonces los 194 países que forman parte de las Naciones Unidas hoy de muchas maneras se integran a esta celebración en todas partes del mundo. De manera específica sobre justamente el Día Internacional de los Trabajadores, el Día Internacional del Trabajo o el Día Internacional de las Luchas de los Trabajadores, dependiendo cómo se quiera ver y observar esto. El 1 de mayo en esta dimensión que vamos a tratarlo hoy está relacionado justamente con las luchas que hicieron en el siglo XIX los trabajadores, tanto en Europa como en Estados Unidos, primero por rebajar su jornada, porque las jornadas en el siglo XIX eran verdaderamente excesivas. Habían jornadas hasta de 20 horas diarias que incluían a mujeres y niños. Los niños incluso eran usados en los trabajos de limpieza de las chimeneas de las fábricas. Eso produjo incluso desde mediados del siglo XIX luchas y protestas de los niños desollinilladores. Es un término no muy fácil de pronunciar, que son esos niños que se dedicaban a limpiar las chimeneas.
y por supuesto que eso tenía grandes daños en su salud, en sus pulmones y en reducir su expectativa de vida también. Entonces, allí empezaron a darse ese tipo de protestas y ese tipo de luchas importantes. Hacia 1838, incluso se aprobó una disposición por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, que es el gobierno que atiende a toda la administración pública de los Estados Unidos, para rebajar la jornada de los trabajadores estatales, y la metieron en 8 horas en ese momento, de manera que eso contribuyó para que esas luchas continuaran en escenarios fuera del sector público estatal de los Estados Unidos en aquellos años. De manera que esa lucha se fue manteniendo en la segunda mitad del siglo XIX, en Europa como en Estados Unidos. En Europa se desarrollaron movimientos socialistas, anarquistas, algunos movimientos que no vamos a llamarlos, no los vamos a referir como comunistas en el sentido con que después se conocen, pero que tuvieron raíz, digámoslo así, en la Asociación Internacional de Trabajadores que fundó Carlos Marx en 1864, y luego en la década del 76, cuando esa asociación tuvo que salir de Europa, trasladarse a Inglaterra y a Estados Unidos para continuar sus actividades por la represión de que fueron objeto en Estados Unidos. La primera, la de 1864, se conoce como la Primera Internacional. La segunda se conoce como la Segunda Internacional, y es una organización que llegó hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial, cuando esa organización desapareció en medio de la crisis del debate que se suscitó en el movimiento obrero europeo sobre si los trabajadores debían participar en la guerra o si no debían participar en la guerra. Porque habían las dos consignas. Una, que decía que los trabajadores debían salir a defender sus países. Y otra que decía que no, que la guerra tenía un carácter imperialista entre imperios de la época que se estaban disputando territorios cargados de minerales y de otras riquezas naturales para el desarrollo industrial, que lo que se quería era una redefinición de fronteras, que lo que había era una disputa de grandes empresas, digamos, que empezaron a llamarse en esa época imperialistas, porque surgen entre 1890 y 1917, que son los trusts, los carteles, los monopolios, los oligopolios, y que estos proyectados internacionalmente lo que querían era dividirse el mundo, que en esa época era un mundo sometido a la explotación colonial, principalmente África y Asia, y querían repartirse los territorios donde ya se sabía que habían riquezas naturales estratégicas para la industria de esa época. Entonces, quienes se oponían a la guerra eran los que justificaban que era una guerra entre imperialistas, entre grandes capitalistas o grandes empresas capitalistas, y que se mataran entre ellos, pero que los trabajadores no tenían por qué ir a matar trabajadores de otros países movilizados bajo las banderas de un país, porque lo que ponían era trabajar, lo que hacían era enfrentar la clase trabajadora de un país con otros países, luchando por los intereses de esos grandes empresarios. Ese concepto de internacional lo desarrolló Carlos Marx justo después de que él le elaboró junto con Federico Engels el Manifiesto Comunista, pero no se habían desarrollado todavía partidos comunistas. En el siglo XIX, el peso más importante de las influencias, digamos, de nuevo tipo, de esta naturaleza que empezaban a desarrollarse entre los trabajadores, se materializaron en los llamados partidos socialdemócratas de la época. Y en el siglo XIX, prácticamente a finales del siglo XIX, habían partidos socialdemócratas en todos los países europeos, pero pasaron a llamarse partidos obreros socialdemócratas. El Partido Obrero Socialdemócrata alemán, el francés, el ruso, el español, que todavía sigue llamándose así, el Partido Obrero Socialdemócrata, se llamaba así hace poco, el PSOE, y otros que se llamaron de esa forma.
Y dentro de esa característica, esos partidos sí reivindicaron los intereses, ahora sí, políticos de los trabajadores frente a los intereses políticos de los capitalistas, de los oligarcas, de los empresarios, etcétera. Y en ese sentido empezaron a configurarse esas luchas. Para los trabajadores el capitalismo era un régimen mundial donde los capitalistas tenían alianzas internacionales. Por eso es que había que constituir también alianzas internacionales de los trabajadores para solidariamente dar las luchas en los distintos países. Entendido esto así, esa lucha por la jornada de 8 horas de trabajo empezó a desarrollarse en los distintos países europeos y también con gran influencia en Estados Unidos por los migrantes que llegaban a Estados Unidos de Europa. Y hacia 1870 los migrantes europeos en Estados Unidos eran muy poderosos, eran grupos que habían constituido organizaciones de defensa de sus intereses laborales y habían constituido un organismo que se llamaba los Caballeros del Trabajo, que es una de las organizaciones más importantes que va a empujar y a levantar la lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo. A nivel de organización obrera, por supuesto, en Europa habían distintos niveles, desde las sociedades mutualistas, de socorros mutuos, de mutuo auxilio, sociedades específicas de trabajadores obreros y artesanos, tal y como existieron en Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX, pero también habían empezado a desarrollarse las asociaciones laborales de tipo sindical y surgieron esos sindicatos. Y esos son como la columna vertebral de las luchas obreras en este sentido. Y esos sindicatos desarrollan, no son una organización local, sindicato por aquí, un sindicato por allá y por allá, dependiendo de la naturaleza de las labores, sean industriales, fabriles de distinto tipo, en el Estado, etcétera, y las asociaciones regionales cuando se constituyen federaciones de trabajadores o confederaciones de trabajadores, que son organizaciones muchísimo más amplias, porque una federación incluye sindicatos, pero una confederación incluye federaciones y sindicatos y confederaciones y varias confederaciones entre sí, varias federaciones entre sí. Entonces son organizaciones muchísimo más poderosas, más grandes, y hacen también, digamos, en el imaginario y en la conciencia de los trabajadores un crecimiento, digamos, del trabajador. Ya el trabajador independiente en un sindicato se siente más fuerte cuando está federado, porque es la suma de varios sindicatos, y cuando es una confederación, más fuerte y poderoso se siente. De allí la importancia en ese sentido. En los Estados Unidos, justamente hacia 1880, surge la Federación Americana del Trabajo, que es una organización que todavía existe y tiene un edificio gigantesco en Washington que es como de 20 pisos o más. Yo lo conocí y es muy importante porque es una organización que en esas raíces de luchas de trabajadores en Estados Unidos tiene un peso político muy enorme, porque en Estados Unidos las organizaciones sindicales juegan en el ambiente político nacional de los grandes partidos de Estados Unidos, como el Partido Demócrata o el Partido Republicano, juegan su peso en la movilización de la ciudadanía laboral en los procesos electorales. Por ejemplo, por poner un ejemplo, siempre ha sido la Federación Americana del Trabajo de tradición socialdemócrata, que equivale en los Estados Unidos a una afiliación o en una cercanía al Partido Demócrata. Sin embargo, en la primera candidatura a la presidencia de Trump, la federación apoyó a Trump, digamos, por las políticas que él planteaba en el campo laboral. Eso fue un viraje muy importante que le dio un golpe muy significativo al Partido Demócrata. Entonces, esto para entender que siguen jugando un papel muy significativo. La Federación Americana del Trabajo, constituida ya desde 1880, y la Organización Caballeros del Trabajo empezaron a desarrollar luchas desde ese momento, y desde antes, los Caballeros del Trabajo desde antes, pero
a partir del 80 empiezan a unificar sus llamados, de manera que la Federación Americana del Trabajo, en los congresos obreros que hacía anualmente desde el año 80, 81, 82, 83, 84 y 85, en todas fue planteando la necesidad de que se estableciera la jornada de 8 horas de trabajo. Y se elaboró una propuesta de que a partir del 1 de mayo de 1886 eso fuera una consigna generalizada para todos los trabajadores de Estados Unidos, lo cual se acompañaba, digamos, desde Europa en ver el proceso cómo iba avanzando y en la solidaridad que eso tenía también en los obreros y trabajadores europeos. ¿Por qué el 1 de mayo? Porque cada 1 de mayo en Estados Unidos especialmente, creo que abarcaba también Canadá, se discutía en asambleas directas entre trabajadores y patronos las condiciones de trabajo o los contratos de trabajo entre trabajadores y patronos, donde ahí se iban discutiendo las cláusulas con las cuales se iba a contratar. Entonces ahí se hablaba de que se iba a pagar tanto para tales oficios, tanto para otros, se iba a establecer esto o lo otro. Y entre esas cosas los trabajadores llevaban la consigna de que se estableciera la jornada de 8 horas de trabajo uniforme para todos los Estados Unidos. Y entonces se inicia una lucha extraordinaria, porque desde finales de 1885 hasta mayo de 1886, ese movimiento creció y se hizo poderosísimo, pero extraordinariamente fuerte, que abarcó más de 600,000 trabajadores en huelgas, porque iban paralizando todo.